El peor temor de la FIFA para 2026 se está convirtiendo en realidad. Se supone que el Mundial de 2026 será la obra maestra de la FIFA. 48 equipos, 3 países anfitriones, 16 ciudades, más partidos que nunca, más ingresos que nunca, más aficionados que en cualquier otro mundial de la historia. Sobre papel, es todo aquello que la FIFA ha intentado construir durante años. Más grande, más global, más ambicioso. Sin embargo, a pocos días del inicio del torneo, una pregunta incómoda planea sobre el fútbol. ¿Y si el problema radica en que lo más grande se ha convertido en algo más? Porque mientras la FIFA se preparaba para la Copa del Mundo más grande jamás organizada, un número creciente de aficionados pedía algo mucho más sencillo. ¿Pueden los aficionados al fútbol de a pie permitirse seguir formando parte de ello? Antes de continuar, suscríbanse si disfrutan de documentales profundos sobre fútbol, porque esta historia podría convertirse en uno de los temas de conversación clave del fútbol moderno. La ironía es difícil de ignorar. La Copa del Mundo se creó como el punto de encuentro universal del fútbol, un torneo donde pudieran reunirse aficionados de todos los rincones del planeta, donde los aficionados de clase trabajadora de Buenos Aires podían estar junto a seguidores de Manchester, Lagos, Seúl, Casablanca o Ciudad de México. Eso siempre ha sido parte de la magia. No solo el fútbol, pueblo, el ambiente, la sensación de que el mundo había llegado. Pero de cara a 2026, la FIFA se enfrenta a una realidad que preferiría evitar. Muchas de las personas que tradicionalmente crean ese ambiente están teniendo dificultades para lograrlo. Y eso importa más de lo que pueda parecer en un principio. Porque el mayor activo de la FIFA nunca han sido los estadios. Nunca ha tenido patrocinadores. Nunca se han tratado de contratos televisivos. Siempre ha habido demanda. La sensación de que todo el mundo quiere estar allí. La sensación de que una entrada para el Mundial es una de las experiencias más valiosas del deporte. Durante años, la FIFA ha dependido de esa demanda. Pero ahora empiezan a aparecer grietas. Informes recientes revelaron que un gran número de entradas estaban apareciendo en la plataforma oficial de reventa de la FIFA. Algunos partidos aún tenían una disponibilidad considerable a pesar de que el torneo estaba a la vuelta de la esquina. Según los informes, los precios en algunos segmentos del mercado de reventa estaban bajando. En ciertos partidos, los vendedores aceptaban pérdidas simplemente para vender las entradas. Piensa en lo que eso significa. Esto no es un evento deportivo cualquiera. Esta es la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, la demanda ha sido abrumadora. La idea de que los aficionados estén intentando vender activamente sus entradas antes del inicio del partido habría parecido casi imposible hace una década. Pero este Mundial es diferente. Y las razones son mucho más profundas que la simple venta de entradas. Porque el billete en sí es solo el principio. Un aficionado que asista al Mundial de 2026 no compra una sola experiencia. Están comprando un paquete financiero completo. Vuelos, hoteles, viajes internos, alimento, transporte, alojamiento durante un periodo en el que se espera la llegada de millones de visitantes. Y ahí es donde los costes empiezan a multiplicarse. Para muchos simpatizantes, especialmente aquellos que viajan internacionalmente, el gasto total puede alcanzar rápidamente varios miles de dólares. Algunos aficionados han descrito abiertamente haber hecho importantes sacrificios personales simplemente para poder asistir. Otros han admitido que abandonaron sus planes por completo. Eso puede sonar como un problema de presupuesto personal. No lo es, porque la cultura del fútbol siempre ha dependido de la accesibilidad. Quienes crean el ambiente de la Copa del Mundo rara vez son invitados corporativos. Rara vez son clientes del sector de la hostelería. Son los mecenas que ahorran durante años. Son las personas que viajan a través de los continentes. Son las personas que convierten los estadios en recuerdos. Y ahí es donde comienza la mayor preocupación de la FIFA. Porque los aficionados al fútbol no solo llenan las gradas. Crean valor. El valor que buscan los patrocinadores. El valor que venden las emisoras. El valor que la FIFA monetiza. Sin esa energía, el Mundial sigue siendo un evento enorme, pero corre el riesgo de convertirse en algo muy diferente. Y la historia nos ofrece una importante advertencia. El fútbol ya ha visto versiones de esto antes. En torneos anteriores, surgieron con frecuencia preocupaciones sobre los precios, la comercialización y la accesibilidad. Pero esas preocupaciones solían verse compensadas por la geografía. El Mundial de Alemania 2006 siguió siendo relativamente accesible para los aficionados europeos. Rusia 2018 se benefició de unos precios de entradas asequibles. Incluso Qatar 2022,
A pesar de sus controversias, ofreció un torneo compacto donde los aficionados pudieron asistir a varios partidos sin tener que cruzar países enteros. El Mundial de 2026 se desarrolla a una escala completamente diferente. De Vancouver a Miami, de Ciudad de México a Toronto, de Seattle a Nueva York. Miles de kilómetros separan las ciudades anfitrionas. El torneo, ahora ampliado, incluye 48 equipos y más de 100 partidos. Para la FIFA, esto crea oportunidades comerciales sin precedentes. Para los aficionados, esto supone desafíos logísticos sin precedentes. Y ese detalle importa, porque cada barrera adicional filtra un determinado tipo de ventilador. El aficionado que no puede costearse varios vuelos. El simpatizante que no puede tomarse 3 semanas libres del trabajo. El seguidor que simplemente quiere apoyar a su equipo. Poco a poco, la demografía cambia. Y ahí es donde surge una pregunta mucho más importante. ¿Para quién es exactamente este mundial? Ahora bien, la FIFA argumentaría que la expansión es buena para el fútbol. Y, para ser justos, ese argumento tiene su fundamento. 48 equipos significa que hay más naciones representadas. Más jugadores viviendo la experiencia del mundial. Más simpatizantes al ver participar a su país. Los países que antes tenían dificultades para cumplir los requisitos ahora tienen una oportunidad real. Eso no es insignificante. El fútbol debería crecer. El fútbol debería ser más inclusivo. Y muchas federaciones apoyaron firmemente la expansión precisamente por esa razón. Pero la expansión también genera consecuencias. Más partidos requieren más sedes. Más lugares requieren más desplazamientos. Más viajes aumentan los costos. Y, en última instancia, los patrocinadores terminan pagando más costos. El reto para la FIFA es que ambas realidades pueden ser ciertas simultáneamente. El torneo puede volverse más inclusivo a nivel mundial, aunque resulte menos accesible económicamente. Y lograr el equilibrio entre esos dos objetivos podría convertirse en uno de los desafíos clave de la gobernanza del fútbol moderno. Porque los simpatizantes están notando cada vez más un patrón. No solo en los mundiales. En todo el fútbol. Precios de las entradas para la Liga de Campeones. Precios del fútbol nacional. Expansión del sector hotelero. Crecimiento de la ocupación de asientos corporativos. Asociaciones comerciales. Muchos aficionados creen que el fútbol se está alejando gradualmente de las comunidades que lo crearon. Que esa percepción sea del todo justa es casi irrelevante. Porque la percepción moldea la confianza. Y la confianza está adquiriendo cada vez más importancia. Sobre todo teniendo en cuenta que la FIFA se está preparando para generar ingresos récord con este torneo. Algunos informes sugieren que la Copa del Mundo de 2026 podría convertirse en la más exitosa financieramente de la historia. Desde el punto de vista empresarial, eso suena a triunfo. Pero desde la perspectiva de un seguidor, surge otra pregunta. ¿Quién se beneficia? Si los ingresos aumentan mientras que la asequibilidad disminuye, algunos aficionados inevitablemente empiezan a preguntarse si siguen siendo participantes o simplemente clientes. Esa distinción es importante. Los simpatizantes rara vez se consideran consumidores. Se consideran a sí mismos custodios. Personas que heredaron la cultura del fútbol y pretenden transmitirla. Una vez que esa relación emocional se debilita, reconstruirla se vuelve difícil. Y esta historia tiene otra capa. Una situación que la FIFA podría encontrar aún más incómoda. Porque el precio ya no es la única preocupación. La logística de los viajes ha generado críticas. Los grupos de fans han expresado su preocupación por la accesibilidad. Han surgido dudas sobre la gestión del calor en determinados recintos. Expertos medioambientales han puesto de relieve la huella de carbono generada por un torneo que se desarrolla a lo largo de todo un continente. Se prevé que el formato ampliado genere emisiones relacionadas con los viajes significativamente mayores que las de las Copas del Mundo anteriores. Una vez más, el problema no radica en una sola controversia. El problema es la acumulación. Cada preocupación, por sí sola, parece manejable. Juntos, crean una narrativa. Y las narrativas son poderosas. Especialmente antes incluso de que se haya pateado el balón. Por eso, la postura de la FIFA sigue siendo fascinante. Porque, desde su perspectiva, muchas de estas preocupaciones podrían acabar desapareciendo. Y la historia sugiere que podrían hacerlo. El fútbol tiene una capacidad asombrosa para acallar las críticas. Los mundiales suelen llegar rodeados de escepticismo. Entonces empieza el fútbol.
Se produce un giro inesperado y dramático de los acontecimientos. Un jugador desconocido se convierte en una estrella. Una nación se enamora de un equipo. Y de repente la conversación cambia. Lo hemos visto repetidamente. Francia 1998. Sudáfrica 2010. Brasil 2014. Incluso Qatar 2022. Antes del pitido inicial, muchos temían un desastre. Durante el torneo, el fútbol en sí mismo a menudo se convirtió en el tema dominante. La FIFA espera, sin duda, el mismo resultado en 2026. Y tal vez lo consigan. Porque el fútbol sigue siendo fútbol. Ninguna estrategia de precios puede fabricar un momento como el de un mundial. Ninguna campaña de marketing puede replicar la emoción de un ganador de último minuto. Ninguna alianza empresarial puede reemplazar la sensación de toda una nación celebrando junta. Esos momentos aún pertenecen al juego. Pero eso no significa que las preocupaciones desaparezcan. En cierto modo, el éxito en el terreno de juego puede limitarse a posponer una conversación más amplia. Porque la cuestión de fondo va mucho más allá de un solo torneo. En realidad, se trata de un debate sobre el futuro del fútbol. ¿Qué ocurre cuando el crecimiento se convierte en el objetivo principal? ¿Hasta qué punto pueden crecer los torneos antes de que la escala empiece a afectar a la experiencia? ¿Cuánta comercialización pueden aceptar los seguidores antes de sentirse desconectados? Y quizás lo más importante, ¿puede el fútbol seguir expandiéndose sin dejar atrás a parte de su afición tradicional? Si este análisis te ha resultado útil, considera darle a me gusta. Realmente ayuda al canal. Porque, si lo analizamos con perspectiva, el mayor temor de la FIFA no son los asientos vacíos. Los asientos vacíos pueden tener descuento. Los asientos vacíos se pueden llenar. El miedo más profundo es algo mucho más difícil de resolver. Un debilitamiento gradual del vínculo entre el fútbol y los aficionados comunes. Ese es el riesgo. No es una crisis. No es un colapso. Un cambio lento. La sensación de que la mayor celebración del fútbol es cada vez más difícil de alcanzar. Más difícil de costear. Es más difícil pertenecer a un grupo. Y es precisamente por eso que el Mundial de 2026 importa más allá del fútbol en sí. Podría convertirse en la prueba más clara hasta la fecha sobre hacia dónde se dirige este deporte. ¿Podrá la Copa del Mundo seguir siendo el torneo mundial por excelencia, y al mismo tiempo, convertirse en un mega evento de entretenimiento global? ¿Podrá satisfacer a patrocinadores, emisoras, gobiernos y simpatizantes al mismo tiempo? ¿O inevitablemente algún grupo se sentirá excluido? Las respuestas no vendrán de las ruedas de prensa. No provendrán de los informes de ingresos. Vendrán de la gente que viaja. La gente que canta. La gente que llena las calles, las zonas de aficionados, los aeropuertos y los estadios. Las personas que transforman un torneo en una Copa del Mundo. Y ahora me gustaría escuchar sinceramente tu punto de vista. ¿Crees que los aficionados tienen razón al estar preocupados? ¿O crees que estos temores desaparecerán una vez que comience el fútbol? Déjame tu opinión en los comentarios de abajo. Porque, en definitiva, el mayor temor de la FIFA no es que el Mundial de 2026 se convierta en el mayor torneo de la historia. Es casi seguro que sí. El temor es que, al crecer, corra el riesgo de sentirse insignificante para las personas que más importan. Los seguidores. Se acerca el fútbol. La cuestión es si quienes lo dirigen recuerdan por qué.